¿Qué tal, amigos y amigas? Bienvenidas a una emisión más de su programa Expediente INACYPE. Soy Rafael Ruiz Mena y me da mucho gusto recibirlos. En esta oportunidad para hablar de un tema que nos parece de la mayor relevancia y que tiene que ver con la policía, este órgano a veces tan vituperado, a veces tan alabado con motivo de sus acciones, pero que sin lugar a dudas es fundamental en la lucha que el Estado mexicano emprende contra la delincuencia en general. Y vamos a hablar de un proyecto que se ha venido mencionando en el tiempo, que es la Policía Nacional. Y para eso hemos invitado a dos personas que son expertos en el tema, y me permitiré presentar en primer lugar a Gabriel Regino. Él es abogado, licenciado en Derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. También cuenta con estudios de especialización en criminología en la Universidad de Salamanca en España y la especialidad en Derecho Penal por la propia UNAM. Actualmente cursa el doctorado por investigación en dicha casa de estudios. Tiene una experiencia larga en el sector público, donde destaca su paso como subsecretario de Seguridad Pública del Gobierno del Distrito Federal, y actualmente es abogado postulante y catedrático de diversas instituciones en temas relacionados con el derecho penal y la criminología. Bienvenido, Gabriel, gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias, Rafael. Y también se encuentra con nosotros Rafael Avilés. Él también es licenciado en Derecho por la Universidad del Valle de México. Es un policía de carrera, primer superintendente de la Policía Preventiva del Distrito Federal, y también ha tenido una amplia trayectoria en el sector público, donde se ha desarrollado como director general de Acciones Preventivas de la Secretaría de Seguridad Pública del Distrito Federal, también como director general de Infraestructura y Equipamiento de la Secretaría Ejecutiva del Sistema Nacional de Seguridad Pública, y también preside el Colegio de Profesionistas en Seguridad Pública, Asociación Civil. Gracias por aceptar la invitación, Rafael. Bienvenido a este programa. Gracias a ti. Bueno, para entrar en materia, me gustaría que nos pudieses platicar, Gabriel, a nuestro público, de manera de introducción, ¿cómo se estructura actualmente la policía? Me refiero en el ámbito federal, ¿cuáles son las federales, cuáles son las locales, cuáles son las municipales? ¿Cuáles son sus ámbitos y cómo funcionan? Con muchísimo gusto, y yo creo que ahí radica una de las principales problemáticas a las que se enfrenta este tema en nuestro país, ya que por ser un sistema federal, pues la Constitución establece que la seguridad debe de estar en 3 niveles dividido, que es la federación, los estados y los municipios. Entonces hay una policía federal, bueno, recientemente ya y afortunadamente ya creada, que tendrá a su cargo, bueno, pues la prevención de todo ese tipo de conductas que están previstas en las leyes federales, como por ejemplo lo que tiene que ver con carreteras, lo que tiene que ver con puertos marítimos y lo que tiene que ver con lo que se denomina delitos del orden federal, entre los cuales, bueno, están desde cuestiones relativas a aduanas, relativas a fenómenos migratorios, relativas a falsificación, alteración de monedas, el narcotráfico, entre muchas otras. ¿Esto es la Policía Federal Preventiva la Policía Federal. Y la Agencia Federal de Investigación? Esto es lo que vendría a ser lo que era la Policía Federal Preventiva y lo que era la Agencia Federal de Investigaciones, que hoy están en un proceso de integración hacia lo que es la intención de crear una Policía Nacional, una Policía Federal. Y cada estado, pues por mandato constitucional y por las propias constituciones de sus estados, tienen a su vez sus propios cuerpos policíacos, que ahí es pertinente hacer la mención que se dividen en lo que es la acción preventiva, las policías estatales preventivas, aunque hay muchas que todavía siguen llamándose Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del Estado, por ejemplo, y lo que es la función en sí, la más importante de la policía, que es la investigadora, que queda a cargo de la llamada policía ministerial, que durante mucho tiempo se le llamó policía judicial, y hay algunas entidades, como el caso de la Ciudad de México, que siguen manteniendo ese nombre en los estados, de policía judicial. Pero como la propia Constitución establece que los municipios también participan de esta función de la seguridad, los más de 2.600 municipios, aunque no todos, tienen también sus cuerpos policiales que se dedican de manera específica a vigilar que se dé cumplimiento a los bandos municipales de buen gobierno. ¿Y qué tiene que ver? La policía municipal es preventiva. Es preventiva, es una naturaleza preventiva y tiende más a mantener lo que se le llama el orden público, que bueno, orden público es un concepto bastante vago, pero esa sería así de manera esquemática la división como están las policías en el país. En su esquema, Rafael Avilés,
En tu experiencia, ¿este sistema de 3 órdenes es adecuado para el combate a la delincuencia en general, más allá si la calificamos de organizada o común? Creo que no. Esta estratificación de las funciones policiales, al menos esa compartimentación, permite que haya brechas muy importantes que aprovecha la delincuencia para evadir la acción de la justicia. Está probado, creo que al menos en las últimas décadas, que este sistema no es el más adecuado, porque permite fronteras entre justamente estos 3 ámbitos de gobierno. Y sucede que las instituciones empiezan a, digamos, desatender temas que al ciudadano no entiende. Es decir, si un delito se comete en una comunidad, en una área geográfica, el ciudadano no entiende si es del orden federal, del orden común, si le corresponde a la Policía del Estado, a la Policía del municipio, a la Policía Judicial o a la Policía Federal. Para el ciudadano, el ciudadano común no sabemos de competencias, ¿no? Para nosotros es la policía. Requiere la presencia de la policía para que lo auxilie ante una eventualidad, ante un riesgo inminente. Sin embargo, las policías estamos en otra lógica, o están en otra lógica, lo cual permite que el delincuente evada justamente esa acción. Entonces, esto es un error histórico desde mi punto de vista, el haber estratificado las funciones policiales en este sentido, y hoy cobra vigencia justamente ante los acontecimientos delincuenciales de los últimos tiempos, que permite que el delincuente, digamos, del orden federal, el que comete un delito del orden federal, impacta colateralmente a cualquiera de los 3 órdenes de gobierno. Es decir, no solamente comete el delito federal, sino colateralmente trae otras consecuencias. Puede ser un homicidio, puede ser el robo, puede ser inclusive el allanamiento de morada, o puede no traer placas en su vehículo. Y entonces está cometiendo a la vez una serie de faltas y digamos, de delitos de los 3 órdenes de gobierno. Sin embargo, la autoridad en ese sentido no está alineada en esta lógica. Y bueno, ese es uno de los problemas que hoy por hoy estamos viviendo. Claro, y ahorita vamos a platicar qué es eventualmente lo que podrá ser la mejor sugerencia para esto. Gabriel, tú viviste la experiencia de ser subsecretario de Seguridad Pública en la ciudad, considerada tal vez la más grande del mundo. México es una ciudad básicamente inequitativa, lo que hace que su fenómeno delictivo sea importante. Y tú viviste esa circunstancia de estar, digamos, a cargo de policía preventiva, ¿no? A diferencia de la policía judicial, como todavía se denomina en el Estado federal, que está a cargo de la Procuraduría y que es la encargada de investigar los delitos. En tu experiencia, Gabriel, ¿consideras que estos cuerpos deberían ser uno solo o que sí estos ámbitos deberían estar muy claramente identificados y manejados por instituciones distintas? Bien, yo creo que es muy sano y es muy conveniente que haya una coordinación efectiva, funcional, pero para que esa se pueda llevar a cabo, sí es preciso, desde mi perspectiva, que haya una agrupación de ambas. Que haya unidad de mando. Que haya unidad de mando, es muy importante. Pero también quiero abundar en este aspecto, cuando se habla de la policía. A la policía en general se le hace cargo de una descomunal tarea, que es el combate al delito. Y digo descomunal tarea porque desde mi perspectiva considero no apropiado descargar esa responsabilidad en una corporación policial. Hablar de policía para muchos implica un sinónimo de seguridad, o lo que comentaba con antelación, el sinónimo del garante del orden público. Se va el policía con su uniforme y decir, es la representación de la ley y es el que tiene que mantener las cosas en orden. No. Eso es lo que piensa la mayoría del ciudadano, ¿no? Eso es lo que piensa la mayoría del ciudadano. Pero no es así. No debe ser así. No debe de ser así, desde mi perspectiva. Porque el policía debe de ser no el guardián del orden, sino un agente constructor de gobernabilidad. Es un paradigma nuevo de cómo debe ser considerada la policía.
encargarle y responsabilizarle de la prevención del crimen o el combate al crimen es algo que va más allá de la capacidad de la policía. Me explico. El fenómeno criminal, como se ha dicho hasta el cansancio, no es algo que se produzca porque la ley creó un delito, no. La conducta social desviada, como preferimos denominarle los criminólogos, es algo inherente tanto a la naturaleza del ser humano, que va a estar presente en todo tipo de sociedades. Y sus factores son de diversa índole: educativos, económicos, laborales, sociales. Tiene que ver hasta la democracia, inclusive, en mucho de ello. Por lo tanto, al ser la conducta social desviada un fenómeno multifactorial, dejarle la tarea a la policía de resolver ese conflicto es algo completamente despiadado. Y esto lo hago en descargo de muchísimos, miles y cientos de miles de ciudadanos que han abrazado la carrera policial y que a veces se sienten pues más presionados porque dicen, bueno, es responsabilidad de ustedes frenar el fenómeno delictivo. No, son muchos factores que tienen que intervenir. Y regresando a la pregunta inicial Y en ese contexto, ¿cuál debería ser la función de la policía? Constructor de gobernabilidad. Constructor de gobernabilidad. ¿Cómo? A través del acercamiento con la comunidad. Es un factor fundamental, preponderante. El acercamiento de la corporación policial con el barrio, con la colonia, con el pueblo, con la gente. Identificación de factores. La persona con su policía. Claro. Y a través de esto la identificación de factores criminógenos que le permitan a la policía ser el canal de comunicación con las autoridades para que esas puedan intervenir en la resolución de esos factores criminógenos. Y entonces la policía no solamente cumple con su labor de presencia, de prevención, de investigación, sino de agente, de transmisor de las inquietudes ciudadanas. Porque no hay un servidor público en todo el país que esté más en contacto en la calle y con la gente que el policía. Okay. Y sería recomendable, desde tu perspectiva, Gabriel, que esta policía, que básicamente nos hemos referido a la preventiva, tenga una unidad de mando también con la que es de investigación. Que es como cuya labor surge a partir de que ya hubo la comisión de un delito y pretende desentrañar e investigar qué fue lo que pasó, ¿no? Es como sucede, por ejemplo, en Alemania, es como sucede en Colombia, en Paraguay, en España, en Francia, que hay esa unidad y facilita la información y la solución de conflictos, de los fenómenos delictivos, pues. Rafael, tu opinión sobre este tema. ¿La policía preventiva y la de investigación debe haber una unidad de mando para un mejor trabajo? Digo, ¿cuál es tu opinión? Yo opino que efectivamente es un tema, digo, es complejo, pero es fundamental que pudiera verse de esa manera. ¿Por qué razón? Hoy por hoy tenemos, no sé, cualquier cantidad de órdenes de aprehensión, cualquier cantidad de órdenes de investigación de delitos que están acotados o acotadas a que las resuelva la policía ministerial o judicial, como se denominen las entidades, con un número de policías que debe estar por debajo del 10% en relación con las policías preventivas, o muy por debajo. Es más, me atrevo a decir que hasta el 5%. Es decir, al menos en la Ciudad de México, 6,000 policías judiciales, más o menos. Con relación a la policía preventiva, que está estrictamente en la prevención, 30,000, sin considerar todos los factores que operativamente suceden en ello. No hay una relación, no hay un equilibrio para poder atender esa problemática, al menos de los delitos o de las conductas antisociales denunciadas ante el Ministerio Público. Ya no las que se generen, sino simplemente las que se han denunciado, no pueden ser atendidas. Al menos cumplimentar las órdenes de aprehensión o los ordenamientos judiciales es imposible con el número de fuerza que se tiene. Luego entonces está desaprovechada en términos de operación, ya para hablar estrictamente del combate a este fenómeno, desaprovechada una gran fuerza policial de al menos 32,000 gentes que pudieran sumarse en este proceso. Cosa que se podría dar si hubiera una unidad de mando. Que se podría dar si hubiera una unidad de mando y si hubiera las modificaciones, digamos, constitucionales, de las leyes locales, para que esto se pudiera dar.
como auxiliares del Ministerio Público, que son las dos fuerzas policiales, perfectamente pudieran empatar los esfuerzos para resolver esta problemática. Luego entonces creo que cobra vigencia en estos tiempos esta idea de que la policía investigadora sea, en términos generales, la policía, no dejarla estrictamente en la policía ministerial. En el ámbito policial, que deba haber cierta especialidad dentro del ámbito policial. Un solo cuerpo. Así es, que seamos un cuerpo policial y que tenga efectivamente algún área que se destine para estas funciones, pero que no exima de esa responsabilidad al resto de la policía, claro, que pueda sumarse. Que era lo que comentaba Gabriel al inicio, que vamos a retomar respecto al AFI y lo que es la Policía Federal Preventiva, porque quisiera yo tocar, porque pudiese parecer que en el papel es adecuado lo que le corresponde a la preventiva, lo que en el papel le corresponde a la judicial o ministerial, pero no podemos pasar por alto que en términos de administración pública hay política y por una u otra razón el encargado de uno de los policías y el encargado de otro se terminan peleando o están en constantes... El tema de coordinación no existe. Entonces es ahí donde surge el problema y de eso vamos a hablar después de un corte. No se vaya, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Recuerde que nos interesa mucho escuchar su opinión, sus comentarios, sus sugerencias. Escríbanos a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx o llámenos también al 54 87 1500, extensiones 1560 y 1608. Bueno, continuamos con este interesante tema con dos personas que saben de lo que hablan, que es Rafael Avilés y Gabriel Regino. Concluíamos la primera sección comentando sobre la opinión de ellos respecto a unificar en un solo cuerpo y por lo tanto que haya unidad de mando entre la policía preventiva y la policía judicial o ministerial, qué es lo que podemos identificar en la Ciudad de México o en cualquier estado de la República como la policía que dirige el Procurador General de Justicia, que sería la policía judicial o ministerial, o la que dirige el secretario de Seguridad Pública, que es como normal o comúnmente se le denomina en los estados al encargado de la policía preventiva. La necesidad de que estos mandos estén unificados para efecto de que puedan coordinarse adecuadamente, habida cuenta de que eventualmente suelen estar no solamente no coordinados, sino peleados entre sí los titulares, y esto ocasiona que no se pueda generar resultados positivos. Pero platicábamos un tema que es muy interesante y quisiera primero escuchar la opinión de Gabriel. ¿Qué tan conveniente es, en términos de poder del titular o de conveniencia política o de conveniencia de información de inteligencia, el que las policías estén reunidas en un solo mando? La conveniencia en cuanto a efectividad es total, siempre y cuando esa policía se utilice única y exclusivamente para el fenómeno criminal. No es conveniente para quien ejerce el poder darle toda la concentración de la información a una sola persona cuando a esta policía se le hacen encargos diferentes o encomiendas, sobre todo a la recabación de información sociopolítica, porque entonces se convierte en un riesgo para quien está ejerciendo el poder. Esto es, la policía, mientras no se le desvíe de su principal tarea, insisto, en cuanto al fenómeno criminal, la unificación del mando es lo más conveniente. Pero cuando los gobernadores o quienes es el presidente de la República le encargan a la policía tareas distintas, como es seguimiento de adversarios... Por ejemplo, dices recabar información sociopolítica. Así es. ¿No debería ser también alguna parte de la policía quien se cargue de eso? Es pregunta, ¿eh? No. ¿Es lo que podríamos decir que se llama inteligencia? ¿Es lo que se denomina inteligencia? No precisamente. Me refiero a que se ponen a hacer seguimiento de adversarios políticos, campañas, información de este tipo de naturaleza, aprovechando el despliegue policíaco. Eso no le corresponde a la policía. O sea, puede haber otras instancias para recabar esa información. Podemos suponer que en nuestro país eso pasó durante mucho tiempo, ¿no? Muchísimo que tiempo. Que la policía estaba dedicada
a fisgonear a los adversarios para tener información de Se cambio para cuando quisiéramos se desvirtúa optarlos, ¿no? se desvirtúa la función policíaca, se pone en riesgo los derechos de la sociedad en un Estado democrático y además se perturba y se genera incertidumbre social utilizando a la policía para eso. Y no, la policía no es para eso. La policía tiene una función mucho más alta, más elevada, más compleja, como ya lo hemos comentado. Insisto, si es conveniente unificarlas, preventiva y judicial o preventiva y ministerial, sí es conveniente, pero que su tarea sea exclusivamente esa. Pero cuando ya se convierte en un instrumento del gobernador en turno para tener su información de provecho, entonces es un donde punto empieza el importante. problema. Ahorita volvemos a eso. Nada más antes, Rafael, quisiera yo preguntarte, porque ahorita surgió el concepto, que luego para la gente que no estamos involucrada en esos temas no nos queda claro. ¿Qué tenemos por inteligencia en términos policíacos? El tema de inteligencia es un tema muy candente, prende rápidamente en cualquier tema que se toque, porque nos imaginamos que inteligencia es intercepción, es sótanos, es torturas, es generar toda una comunicaciones. Exacto, la mente se va muy lejos. La inteligencia en términos policiales es la concentración y análisis de la información. No necesariamente tiene que ser de fuentes como la que estamos hablando o utilizando técnicas de intercepción que pueden formar parte de ello. Y debe entenderse como el elemento necesario para tomar decisiones, en ese sentido, policiales. Y si me permites, yo diría que el problema de la policía en esas cuestiones es que los gobiernos la han utilizado no para los fines de seguridad pública exactamente, se politiza con demasiada frecuencia o con mucha facilidad la utilización de la policía en estos temas, cuando su función está perfectamente constituida, Sí, se ha delineada, utilizado para eventualmente presionar al para adversario, gobernar con la policía. Resulta que a través de esto yo me entero que mi adversario tiene un amante, ¿no? Por ejemplo. Entonces digo, sé que si esa información la saco, lo puedo perjudicar seriamente, ¿no? Eso es muy O sea, son las desviaciones en las que suelen Las incurrir, desviaciones. ¿no? Pero la Pero inteligencia entonces, en términos generales es obtener información. para la mejor toma de decisiones, dirigir mejor los esfuerzos de la policía hacia el fenómeno criminal y no tiene nada que ver Y así con podemos temas de identificar naturaleza. patrones de actuación. Te adelantas a los fenómenos, vas entendiendo el por qué sucede un fenómeno delictivo y puedes mejor distribuir tu fuerza policial para prevenirle en todo caso, pero es necesario conocerlo y a todo mundo nos espanta de pronto escuchar que se va a crear un área de inteligencia porque está pensando justamente en temas de la privacidad de las comunicaciones, de la utilización de la información con fines políticos y se olvidan que la inteligencia es una serie de técnicas para concentrar información, pero en términos policiales exactamente para ello. Entonces habría que establecer claramente que los gobiernos no manipulen a las instituciones policiales para otros fines. El saber o el pensar que cualquier cuerpo policíaco debe tener un área de inteligencia. Esencialmente, si no cuenta con un área de inteligencia, simplemente está dando palos de ciego, o sea, sus acciones están simplemente encaminadas al feeling, quizá a la demanda ciudadana, pero sin una precisión, a la intuición. Aquel fenómeno no ser muy intuitivo, de ¿no? coincidir en tiempo y espacio con un evento, al caso fortuito, al caso meramente coincidental. Claro. La inteligencia es una policía sin área de inteligencia es exactamente lo mismo que colocar en una zona de siembra de cultivo un espantapájaros. Claro. Exactamente lo mismo. Ok. Y ahorita que hablamos de conceptos, ¿qué es la contrainteligencia? La contrainteligencia son los mecanismos que se establecen para preservar la información que se ha recolectado, clasificado, analizado e interpretado, para evitar que esa información pueda ser susceptible de ser sustraída por lo que se convierten como objetivos a enderezar la acción policíaca. Es decir, si yo obtuve esta información, ¿cómo protejo esta información de que estas personas no la obtengan? Es un servicio de contrainteligencia. Es un tema apasionante, es un tema fundamental, pero en las tareas, insistimos, policíacas, no dudamos de que debe haber inteligencia política, inteligencia social, inteligencia económica, pero cada quien debe ser el experto a su materia, como dice Rafael.
a la policía el fenómeno criminal. Si la meten en la Nada otra... más fenómeno criminal. Claro. Entonces la contrainteligencia se va a referir a eso, porque me imagino que a lo mejor para la gente también es un concepto que han oído pero que no queda claro. Entonces, ¿cómo voy a preservar todo lo que yo tengo Así es. para quien eventualmente contra quien voy a enderezar mis acciones no se entere de qué es lo que sé y qué voy a hacer? Exactamente, Ok. así es. Y Y por es eso la fuga de fundamental. información es Sí, terrible, sobre ¿no? todo que la concentración de la información, otra vez tocando el tema de quién concentra la información, el problema de una de las medidas de contrainteligencia es justamente compartimentarla de tal manera que no exista un documento acabado que permita su utilización. Y bueno, como esas hay muchísimas técnicas, tantas como la imaginación misma nos dé para protegerla justamente. Sobre todo que habrá quien esté interesado en ella y buscará también muchísimos procedimientos para accesar a la misma. Por lo tanto, creo que en conclusión yo diría que la inteligencia es fundamental para los cuerpos policiales, en temas policiales desde luego, y la especialización para otras materias, que seguramente las hay, tendría que estar desvinculada de las policías para no satanizar a la policía de que se dedica a todas estas cuestiones y no formar un ambiente o una imagen de que el tema de inteligencia en la policía significa el invadir la privacidad de las personas que no tiene nada que ver con el fenómeno criminal. Entonces, medidas de contrainteligencia también es un poco despistar al enemigo, ¿no? Absolutamente, absolutamente. Y bueno, podemos hacer referencia a ejemplos comunes para que nuestro auditorio también por ejemplo, lo pueda ver. Muy comunes puede ser el caso de McLaren, esta escudería De Marlboro. internacionalmente conocida, que infiltró a elementos suyos en la escudería de Renault para poder tener información de cómo iban a adicionar su nuevo vehículo de Fórmula 1 para ellos poderse adelantar a ese efecto. O el clásico corporativo estadounidense de computadoras Apple, que dice, vamos a hacer un gran anuncio, entonces la contraparte quiere saber qué es lo que van a anunciar, qué nuevo producto van a sacar para poderse adelantar o para poder emprender una campaña negativa contra el producto que salga. Se infiltra gente, así es. En el aspecto de la inteligencia policial, lo más importante es saber primero qué objetivo tenemos. Puede ser robo de vehículos, robo a transeúnte, homicidios, etcétera. Y sobre el robo a transeúnte, por ejemplo, focalizar dónde se está presentando el mayor número de denuncias. ¿Cómo se puede saber? Bueno, pues a través de las denuncias que está presentando la gente. Las denuncias que presenta no solamente ante la autoridad, sino ante los programas de televisión, en los noticieros, lo que aparece en el periódico, lo que se llama información abierta y que todos pueden tener acceso a. Y se empieza a clasificar, pues en la colonia centros donde hay más robo a transeúnte. ¿Por qué razón? Bueno, a lo mejor por el alto número de densidad poblacional, cuáles son los horarios, cuál es el modus operandi de las personas que están cometiendo el delito, cuáles son la forma de actuar, si es uno solo, dos personas, quienes han denunciado el delito, qué características dan de la persona, pueden ser los mismos, puede ser una banda, y con base en ello se hace una planeación estratégica de intervención policial. Por eso la inteligencia es la herramienta principal de cualquier policía. Y además, Gabriel, para la gente que nos escucha, dicho sea de paso, es una de las razones por las cuales es importante denunciar. Absolutamente. Mucha gente considera que en algunos casos es una pérdida de tiempo el denunciar porque consideran o que no los van a atender bien o que nunca se va a investigar y no se va a lograr nada. Pero lo que sí se puede hacer es esto, ¿no? Tener patrones de actuación de la delincuencia, ¿no? Que yo como autoridad únicamente me puedo percatar de ello si tengo el registro de las averiguaciones previas, ¿no? La denuncia es información. Exactamente, es información. Digo, esto dicho para el auditorio que muchas veces nos preguntamos para qué denunciar en ciertos casos. Bueno, entre otras cosas, para dar información a la autoridad para que pueda tomar medidas respecto a algo, ¿no? Así es. Vuelvo a la pregunta y para retomar el tema principal de esta charla, Rafael, que es una policía nacional. Decía Gabriel, es importante que haya unidad de mando, por ejemplo, con una policía preventiva con respecto a una policía que persiga al delincuente, una policía de investigación. Decíamos lo que ubicamos como la policía judicial, ministerial, que depende de un procurador, y la policía preventiva, que depende de un secretario de Seguridad Pública. Dice, es bueno si se van a dedicar a su trabajo. Es malo si la vamos a desviar para otras circunstancias, o yo infiero que también podría ser políticamente malo darle tanto poder a una persona.
Por ejemplo, pienso en una entidad federativa, cualquier estado de la República, donde un individuo de pronto tenga a su mando toda la policía preventiva y toda la policía ministerial. Tu experiencia, tu gran experiencia en el ámbito policial, ¿qué te llevaría a recomendar? Creo que es fundamental que este proceso se pueda dar. Y es una inercia que hacia allá nos va a conducir necesariamente. Al interior de la institución, el problema no es que el mando se concentre en uno solo. El problema es cómo se utilice, el problema es cómo lo ejerza. Y yo considero que en este momento es un momento crucial en la historia de México en términos de inestabilidad, en seguridad, para que este proceso al menos le demos ¿cómo se dice?, el beneficio de la duda, ¿no? Vamos a experimentar un nuevo modelo policial, un nuevo modelo funcional policial que permita comprobar estas teorías al menos, que en experiencia de otros países ha dado resultados importantes. No solamente porque forma parte de un sistema de carrera policial que le permite al policía ir escalando y progresando dentro de su carrera policial, y que podemos tener dentro de las policías extraordinarios policías en los tres, digamos, en varias facetas de la carrera, entre ellas la prevención y finalizar quizá en el ámbito de la investigación. Hoy por hoy se hace necesario que estas funciones al menos tengan una coordinación plena, porque esa estratificación nos está causando duros problemas. Huecos por donde entra la delincuencia. Huecos. Pero, era algo que también mencionaba al principio. Esto que eventualmente está sucediendo entre la Policía Federal Preventiva y la AFI, ¿es de lo que estamos hablando? Es de lo que estamos hablando, es un modelo funcional. No estamos hablando es decir, cada quien mantiene en sus áreas las áreas administrativas, pero en la funcionalidad, en la operación misma, recaerá la responsabilidad de realizar tareas de investigación en apoyo al Ministerio Público. Quitarle un poquito, digamos, el monopolio al Ministerio Público de que la policía no se mueve si no existe una orden del Ministerio Público. Y entonces, si el Ministerio Público no tiene la suficiente solvencia para dirigir la investigación, entonces el policía simplemente se constringe o se restringe a cumplir lo que el Ministerio Público le ordene. ¿Esto qué hace? Que cada quien diga, pues, o se justifique haciendo o no haciendo las cosas. Es decir, haciendo lo que me dicen y no más allá. Incluso la reforma penal que ahora mismo se está promoviendo habla de eso, ¿no? Es decir, que la policía va a tener la función de investigación, pero bajo la conducción jurídica del Ministerio Público, ¿no? Sí, efectivamente, esa parte está clara, está intocada, no es un tema que se esté discutiendo en este momento. Lo que sí se discute es policía investigadora y policía preventiva en un solo concepto. Dedíquense a investigar el delito y yo Ministerio Público, no le tengo que decir cómo lo va a investigar, le tengo que decir investígalo y utilice las técnicas y las herramientas necesarias para que ello se dé. Luego entonces esta inercia creo que va a generar justamente que todas las policías se pongan a trabajar en ese sentido y que podamos estructurar una carrera policial que nos dé esa congruencia y que sumemos más recursos a la investigación y que no esté limitada. Y cuando decimos que la policía tenga facultades de investigación, no solamente se refiere a la policía preventiva del Estado, sino a la policía conceptualmente hablando y implica a los tres órdenes de gobierno. Pues muy bien, vamos a volver por esto que ahorita es funcional, pero me imagino que lo ideal sería que también ya en términos normativos y de estructura se pudiese realizar, ¿no? Que tanto la preventiva como la ministerial, judicial, la AFI, como se le conoce a nivel federal, pudiese ser un solo órgano. Bueno, ahorita por lo pronto vamos a un corte, es muy breve, regresamos. Muy bien, regresamos. Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo que nos interesa mucho que nos escriba, que nos dé sus sugerencias, sus opiniones sobre temas, sobre nuestros invitados.
a expediente.inacipe@inacipe.gov.mx y que también nos llame al 5487-1500, extensiones 1560 y 1608, como lo tiene en su pantalla. Regresamos a este tema de Policía Nacional con Gabriel Regino y Rafael Avilés, personas que saben de lo que hablan. Y retomando el tema, Gabriel, porque hemos ido hablando de algunas aristas que van surgiendo con base a este tema, ¿qué debemos entender por Policía Nacional? Cuando alguien dice debemos pugnar por una Policía Nacional, ¿de qué estamos hablando? Tomando en cuenta, como nos explicaste muy atinadamente al principio, que hay una federal, que hay una local, estatal y que hay una municipal. En este ámbito, ¿qué querría decir tener una Policía Nacional? Buscar la unificación de todas las policías en un solo cuerpo, independientemente de la división que la Constitución establece entre federación, estados y municipios para otros órdenes. Hablar de una Policía Nacional es hablar de un solo cuerpo, que le daría ventajas tanto a la policía como a la ciudadanía. Así es. A ver, es decir, entonces ya no estamos hablando solamente de lo que comentábamos hace un momento, de unir en un solo mando a la policía preventiva a la policía de investigación, que decíamos vamos a unirlas en un solo mando a la federal, a la estatal, para que se coordinen, sino que todas las policías de los 3 órdenes de gobierno, ¿bajo un solo mando? Bajo un solo mando, que esa es una aspiración más Más al adelantada. mediano plazo. Claro, Un sí. segundo momento, Un digamos. segundo momento. O sea, ahorita, por ejemplo, lo que está haciendo la Policía Federal es el primer paso. Pero lo ideal sería llegar a una Policía Nacional. ¿Por qué sería lo ideal? Bueno, Ajá, esa es la porque pregunta. habría beneficios para la policía, habría uniformidad en todos los procedimientos. Esto es, principalmente capacitación uniforme para todos los elementos, tácticas, estrategia, esquemas de evaluación, sistema civil de carrera, y que hubiera uniformidad de criterios. Es decir, todos los integrantes formarían parte de la misma institución. Así es, y les daría un sentimiento de pertenencia, no de división, de exclusión o de competencia. Eso suele pasar, ¿no, Rafael? Sí, Las es muy competencias. común. Nada más para dejar Es muy algo común. claro con el televidente, Rafael. Por ejemplo, pensemos en un estado como Oaxaca que tiene más de 200 municipios. Si cada municipio tuviera o tiene su policía municipal, quiere decir que son 200 corporaciones distintas, por ejemplo. Así es. Son distintas corporaciones físicamente Suponiendo hablando. que cada una tuviera, conceptualmente, sí. que cada municipio tuviera su policía municipal. Así es. Pues Sí, entonces es una es un barbaridad. marasmo impresionante que permite que se vadan responsabilidades, que cada quien llegue hasta su frontera en el mejor de los casos y que en ese inter de la frontera con el siguiente municipio o con el propio estado, pues el delincuente pueda transitar libremente sin ningún problema. Yo hasta ahí lo persigo y se acabó, ¿no? Este primer momento, que es histórico, creo que va a sentar las bases de esta teoría, de esta tesis, digamos, de hacer una Policía Nacional. Hoy, en este proceso de integración y que está inclusive en el Plan Nacional de Desarrollo y en los programas sectoriales de todas las instituciones, el de tratar de homologar en el país, efectivamente, desde imagen, desde procedimientos, Todos los desde procesos, la capacitación. Hay por ahí una iniciativa de ley para formar el sistema nacional de carrera policial que permitiría regular la vida de un policía desde su ingreso hasta su Eso preparación. sigue y está en la reforma que hoy se está discutiendo, ¿verdad? Es parte del paquete de estas reformas. Y sí está, ¿verdad? Sí, Sí, el Sistema Nacional de Desarrollo Policial. Así es. Y bueno, esto permitiría al menos homologar estos criterios y estos procedimientos. Habría también construir, que es una tarea titánica, el de construir manuales de procedimientos de operación para que todo el mundo pudiera tener una idea clara de qué significa, al menos, por ejemplo, preservar el lugar del delito, de los Eso hechos. es lo más importante. O sea, esa uniformidad de criterios en el manual de procedimientos general, que sepan desde cómo hacer una revisión o cómo preservar el lugar de los hechos. Eso es fundamental. Eso es un beneficio para la policía, es un beneficio para la ciudadanía, porque saben que van a hacer todo exactamente lo mismo. Hoy en día, por ejemplo, en la zona metropolitana, si uno va de la Ciudad de México a Naucalpan, pues lo va a detener posiblemente en revisión un policía de la Ciudad de México, o luego el de Naucalpan, o luego el de Tlalnepantla, y no sabe qué policía fue. Entonces, cada municipio tiene su Tiene policía. policía. Y habiendo una Policía Nacional,
se establecería un sistema de rendición de cuentas a través del cual el propio ciudadano sabe que el policía que lo detuvo es el policía de la Policía Nacional. Ya no hay de que pues lo detuvo, Sí, yo ya no, no es el fue el municipal, fue el estatal, o fue el federal, No, el de no, no, no. caminos, bueno, eso ya no existe, pero que era toda una serie de policías, ¿no? Así es. Ahora que mencionamos esto del número de policías, precisamente Genaro García Luna, secretario de Seguridad Pública, escribió un libro en su anterior responsabilidad que era algo así, ¿no? Más ¿Por qué de 600 y tantas policías no son suficientes? Me imagino porque va en torno a eso, ¿no? Va en torno a eso y a las inercias que se van generando en las propias instituciones para controlar su actuación o bien para tratar de especializar unidades de policía para el combate al delito. Se forman que la policía turística, para tratar de acotar las funciones de otras policías o de otros elementos operativos dentro de la institución, y eso hace que se vaya haciendo igual de estratificada y de compleja la operación. Entonces, el que no es policía turístico no atiende a un turista, ¿no? O al revés, el que es turístico no puede atender un delito de otra naturaleza porque y aparte, se están a quererlo no voy creando estratificando. categorías, ¿no? Lo que pasa es que son justificaciones para no intervenir. O sea, yo me justifico diciendo que yo soy policía de tránsito y no puedo intervenir en un asalto porque pues, yo soy de policía de tránsito. O bien el ciudadano mismo puede hasta en un momento dado argumentar, si tú no eres de tránsito, ¿por qué me detienes? Siendo que la facultad es de la policía. Y nosotros internamente hemos generado esas acotaciones de tareas que permiten, insisto y repito, que los policías se justifiquen para no cumplir con su deber. Al igual que podría aparecer en la investigación. O sea, algún policía puede tener una información valiosa, un policía uniformado, pero como no es su tarea, como no es su función, como no es su facultad, no va más allá de actuar en la flagrancia o a petición de parte o lo que la ley estrictamente le está confiriendo. Claro. Y esa información tan valiosa, hoy por hoy se pierde. De lo que se trata es de que esa información no se pierda y de que ese esfuerzo y esta, fuente de información sea útil a los demás policías. Y ahí va un esfuerzo muy importante que está haciendo el secretario García Luna en este sentido, porque de lo que se trata ahora es de homologar un informe policial en el país, porque hoy por hoy son notas, en el mejor de los casos, en la libreta del policía o en un papel y cada informal. quien, como dice Gabriel Azular, saber y entender. Entonces, Y uno de los beneficios sin es una eso. técnica del informe, sin recabar una información específica, y cuando termina su turno lo que pasa es que o que lo deja en la patrulla con un papel arrugado o lo deja en su locker o lo tira a la basura. Y si va con el peor de los casos, va con el parte de puesta a disposición ante el Ministerio Público y no es fuente de información para el Ministerio Público, no es un elemento esencial para su integración de la averiguación previa. Y son pocos elementos los que toma de ahí para seguir con la investigación. Claro, ahora me imagino, Gabriel, que algo que pasa, es muy lógico pensarlo, que precisamente de acuerdo al tamaño de un cuerpo policiaco o de la capacidad económica de esa corporación o de ese Estado de la República, hay quienes tienen muy buena capacitación y hay quienes tienen nula capacitación, hay quienes tienen buen nivel de equipamiento y hay quien no tiene nivel de equipamiento. Claro, es decir, está totalmente esto. Lo que estamos viendo hoy en día, por ejemplo, es que muchos de los policías reclaman ante los medios de comunicación la falta de equipamiento, la falta de capacitación para hacer frente a dinámicas o espirales violentas como las que estamos viviendo en estos tiempos. Ahora, ¿de quién dependería una Policía Nacional? ¿De la Federación? De la Federación, sí. Y no tendría por qué haber un prurito decir es que por qué la Federación, porque la seguridad es una cuestión que compete a todos los habitantes y visitantes del territorio mexicano. Es una obligación primordial, pero también aquí es muy importante que se distinga. Por ejemplo, se dice seguridad pública. Bueno, ni la Constitución define qué es seguridad pública. Es una tarea de primer orden para poder, a partir de ahí, definir cómo interviene una policía, para que no sea tergiversada o mal utilizada, como lo hemos comentado, con otros fines, políticos sobre todo. Ya nos pasó en nuestro país en las décadas pasadas. Bueno, y otra parte muy importante es la siguiente. Los ciudadanos o los habitantes y visitantes del territorio demandamos seguridad, pero las autoridades no estarán en condiciones de brindarnos esa seguridad si ni siquiera se han preocupado en otorgarles a sus propios elementos policiales la más importante de todas, que es la seguridad social y la seguridad laboral. Si ellos no tienen eso, que es lo más humanamente
recomendable. Que esto pues tiene que ver con el Sistema Nacional de Desarrollo Policial Sí. de que hablabas, ¿no, Rafael? Así Darles es. todo un proyecto de vida a los policías, Así ¿no? es. Proyecto desde de que vida. entren Y ¿sabes hasta qué? que se eventualmente garantice, se jubilen. que se garantice en el país. Te podría comentar que hoy en el país de los 2.400 y tantos municipios, podemos hablar que 2.000 al menos tienen policías más o menos y conceptualmente integradas, ¿no? Las otras se rigen quizá por usos y costumbres. Pero cada administración municipal, que son periodos cortos de 3 años, en algunos ya va a ser de 4, la última de sus prioridades de gobierno es la policía, la última. Y podemos hablar, yo creo que hasta en algunas entidades federativas, que esto se da. Por lo tanto, ante esta diversidad de conceptuar a la policía, hace que pues, tengamos una impresionante dispersión en qué tiene que ver la función policial dentro de su comunidad. Cómo estructurarlas, cómo capacitarlas, qué servicios sociales brindarles. Existe una enorme desconocimiento y podemos pensar que preocupación. mucha improvisación, ¿no? Porque no Improvisación. necesariamente el que llegue como presidente municipal tiene que conocer de esto, ¿no? Así Entonces es. lo hace a su leal saber y Así entender. Y es. Y por desinterés. eso que hay colores, sabores y eso se traduce en criterios. Porque ni siquiera el referente primordial y esencial que es la ley está considerado. Se acota a que el presidente municipal quiere que la policía hoy sea del color verde o del color azul o rojo. Y tiene que ver lo que dice Rafael, inclusive la importancia de una Policía Nacional de uniformidad de criterios hasta en las patrullas, porque para patrulla se requiere un vehículo especial para hacer patrulla. Y como dice Rafael, a veces llega un municipio y dice, hoy voy a comprar Volkswagen para la Policía Municipal, o voy a comprar Surus, o voy a comprar esos vehículos, muchos vehículos que no están hechos para ese trabajo rudo de la policía y que para el policía requiere ese instrumento de trabajo. Hasta en eso debe de haber uniformidad. Sí, inclusive. o sea, reglas y manuales respecto a eso. Todo, ¿no? ¿Qué tipo todo. de patrullas? Si son urbanas, si Los son colores rural. de que llega uno y le pongo este Hoy color. en el país no existe un criterio uniforme que al menos, digamos, en el peor de los casos, que no se dé la parte que es un proyecto ambicioso y que requiere muchísimo trabajo para adelante, el de ser una Policía Nacional única, bajo un solo mando, pero al menos en este momento, un manual rector de la seguridad pública donde se incluyen todos estos temas y que el presidente municipal efectivamente no sepa nada de policía, pero que diga, pero sé que puedo jefe de consultar policía, para que me aquí hay diga. un manual de identidad de la policía, un manual de operaciones, un manual de organización al cual te debes apegar. No existe. Luego entonces esto hace que cualquiera interprete los temas como a su mejor intelecto Como pueden. le dé, ¿no? O Oye, le convenga. También quería preguntarles, ¿esto quiere decir que, por ejemplo, ya no habría Secretaría de Seguridad Pública en los estados ni direcciones de policía en los municipios? ¿Esto querrá decir, por ejemplo, que habría un delegado de la Policía Nacional, por ejemplo, en Durango, en el estado de Durango? Sí, pero además ve la ventaja porque sería integrar todo ese presupuesto que está desparramado, integrar todo ese presupuesto en el cuerpo nacional, como por ejemplo sucede en España, en los países que hemos mencionado, Nicaragua, Venezuela, entre muchísimos otros. Ahora, los gobernadores, con menos recursos. ¿los gobernadores irán a querer? No, pues no, ¿por qué? Porque es quitarles un esquema de control. Exacto, porque Pero digo, a lo puede ser mejor que la quieran. población, los ciudadanos comunes y corrientes, como los que estamos aquí sentados, podemos considerar que lo hagan. Mientras la policía sea eficaz y brinde seguridad, yo estoy seguro que a la gente no le importa si es municipal o si es estatal o si es Homologación federal. de sueldos, incremento de sueldos, capacitación, todo uniforme y con establecer mecanismos de rendición de cuentas a la ciudadanía, a los gobernadores, a los presidentes municipales, sistemas de enlace. Eso es lo fundamental. Pero obvio, como bien preguntas, ¿van a querer los presidentes municipales o gobernadores? Pues van a decir, no, porque me quita los dientes, Sí, entonces va a la ser un- policía claro, son mis dientes, claro. el que no me hace caso voy y lo quito, el que es mi adversario voy y lo detengo. Así es. Sí, el Va a ser un estilo de afloje muy el tema de interesante. los recursos es Pero también creo que es eventualmente fundamental. ha quedado, espero que así sea con nuestro público televidente, las ventajas que puede implicar esto. Ya estamos prácticamente concluyendo el programa, Gabriel Regino, Rafael Avilés. Te preguntaría, Rafael, primero a ti y después a Gabriel, a manera de conclusión, ¿cuál sería la tuya en torno al tema de la Policía Nacional?
Bueno, el tema de Policía Nacional creo que es un tema actual, efectivamente, que requiere de un análisis profundo para que se concrete como Policía Nacional. En términos ideales, yo considero que debe haber una Policía Nacional que le dé justamente esas características que otras policías en el mundo tienen respecto de su imagen, de su homologación en todos los órdenes, de las percepciones y prestaciones sociales, para que exista realmente un servicio de carrera y que con ello el ciudadano pueda identificarlo de mejor manera y el policía pueda brindarle una mejor respuesta, como lo decía Gabriel, que exista una rendición de cuentas, que sepamos a qué autoridad en este momento nos podemos dirigir para exigir el cumplimiento de esos deberes y obligaciones que tienen los policías y no que el ciudadano esté peregrinando de una institución a otra, de un cuerpo a otro para obtener información, para obtener una respuesta. Creo que eso hace que el ciudadano desconfíe del gobierno, de cualquiera de que se trate, de cualquier orden, y que lejos de sentir que es un alivio el encontrar a un policía, de verdad es una cuesta arriba, y que es aberrante el hecho de que si se presenta a pedir auxilio, a pedir un apoyo, lo estén mandando a otras instancias, a otras instituciones. Creo que es un tema que es de urgente atención y de yo entrada redundaría en coordinación. pienso que debería de existir ya una iniciativa seria en ese sentido. Gabriel Regino, en 30 segundos, tu opinión respecto a la Policía Nacional a manera de conclusión. Que es insoslayable, indispensable, necesaria y que es una policía formada por ciudadanos, no por militares. Eso es fundamental también. Muy bien, pues esa es la opinión de expertos, creo que es un tema sobre el que hay que abordar. Por lo pronto no me queda más que agradecer a Gabriel Regino, a Rafael Avilés, expertos en el tema, su participación en este programa. A usted darle las gracias por su atención y nos vemos aquí el próximo lunes a las 7 de la noche. Gracias. Y pues gracias por su atención.